que termine la semana bien informado. Cosmovisión Noticias, fin de semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosmovisión Noticias, fin de semana. Comenzamos con la noticia relevante de la semana. El día de ayer quedó evidenciado una vez más, según la Alianza 14+1 de los hospitales, que en caso de que se presente una emergencia en la ciudad de Medellín, los hospitales y las salas de emergencias no estarían en la capacidad de atender a los usuarios adecuadamente. Información con Manuela Guzmán. En Medellín se presenta una crisis en la salud y esto es debido a que los hospitales no están en la capacidad de atender emergencias. Estos lugares están colapsados y la calidad de atención que ofrecen a sus pacientes es de muy bajo nivel. En el año 2015 creció más del 7% la llegada de pacientes a servicios de urgencias. Muchas veces los usuarios que buscan este servicio debieron ser atendidos en los niveles básicos como consulta o consulta programada. Las crisis en las urgencias, y no solamente en las urgencias, sino en todos los servicios hospitalarios, llámese consulta externa, cirugía, ortopedia, pediatría, ginecología, etcétera, evidencia claramente una gran falencia en el desarrollo, en la gerencia y en el diseño del sistema de garantía de seguridad social. Lo que da como resultado que los servicios de urgencias colapsen y los usuarios reciban un mal servicio. Muchas veces las EPS no cubren lo suficiente y es por eso que las personas recurren a los servicios de urgencias. Así que eso también es un llamado a la ciudadanía para que haga uso de los niveles básicos de urgencias que usan las EPS. No, el servicio de salud muy regular. Puede ser mejor, pero si uno lo compara con otros países es un sistema muy bueno que incluye casi a toda la población, lo que no pasa en otros lugares. Horrible, pésimo, pésimo. Allá los tiran ahí como animales, ahí están tirados como animales. Sin un tinto, sin nada, donde bañarse, nada. Estamos quedando sin solución salina, nos estamos quedando sin Hartmann, nos estamos quedando sin antibióticos básicos, nos estamos quedando sin recursos que son realmente vitales para atender cualquier urgencia. La alianza Somos 14+1, que representa el 80% de los hospitales de la ciudad, realizó un llamado al gobierno nacional y regional para que paguen la deuda que tienen la EPS y el gobierno con esta alianza, que es de casi 1 billón de pesos. Informó para Cosmovisión Noticias, Manuela Guzmán. Según la sentencia de la Corte Constitucional, las EPS están en la obligación de atender a las personas que son víctimas de abuso sexual. Sin embargo, estas instituciones dicen que no están en la obligación, pero están preparadas para hacerlo. Si una persona es víctima de violencia sexual en Colombia, todas las EPS tienen la obligación de atenderla, no importa si está o no está afiliada. La ley es clara en el sentido de que las empresas prestadoras de servicios de salud deben atender este tipo de acto. Es una urgencia médico-legal. Logramos que el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual fuera obligatorio. Esto garantiza que la víctima pueda exigir ante la EPS una atención médica integral que deberá ser otorgada con urgencia, sin importar cuándo sucedió el abuso. También debe ser confidencial y la EPS debe entregar todos los insumos que sean necesarios, explica Liliana Oliveros, vocera de la Mesa de Vida de la Salud de las Mujeres, otra de las organizaciones demandantes. A las empresas sociales del Estado y a cualquier entidad de salud a la cual llegue un paciente con ese tipo de presunto delito, les compete esta obligación. El funcionario del hospital o de la entidad prestadora de salud debe inmediatamente comunicar el hecho a la autoridad de policía. Y la autoridad de policía se hace presente y empieza el proceso judicial respectivo. En caso de no ser atendida, la víctima puede comunicarse a la línea 01 8051 370 de la Supersalud. Y respecto a esta polémica de la ley de la Corte, hoy nos acompaña en Cosmovisión Noticias Luis Alberto Martínez. Él es el director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia. Director, bienvenido a Cosmovisión Noticias. Sebastián y los televidentes, muy buenas noches. Luis Alberto, cuéntenos, según la ley 1719 del 2014, dice que la Corte debe velar por las personas que son víctimas de abuso sexual. ¿Las EPS están o no están en la obligación de atenderlas así no estén afiliadas? Sí, realmente en el país desde hace ya mucho tiempo la Corte Constitucional, una Corte progresista, declaró la salud como un derecho humano fundamental. Por ende, la atención en salud de cualquier tipo de patología debe hacerse sin restricciones
y sin imponer barreras jurídicas o administrativas. En este caso, el plantear que se tiene o no se tiene EPS, o que se está al día o no se está al día con EPS, pues es una barrera jurídica y administrativa que no debe ponerse, es decir, sí se debe cumplir con la atención integral de la población, en este caso abusada sexualmente. Director, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir cuando una persona llega abusada sexualmente a alguna de las EPS o de los institutos de salud? Bueno, el Ministerio de Salud y Protección Social ha enviado varias guías de atención. En este caso en especial es indispensable mantener la confidencialidad con el suceso y obviamente hacer los reportes pertinentes ante las autoridades si así lo quiere pues el paciente. De resto, la atención es una atención sin barreras, una atención que se cubre integralmente, no solamente la intervención en crisis, en la parte psicológica, en la parte física, en la parte emocional, sino lo que deviene de ahí, exámenes de laboratorio, hospitalizaciones si se quiere y demás. Ese en general, pues como para no entrar en la parte técnica, que puede ser un poquito aburridora, digamos, para los televidentes, pero en esencial es básicamente eso. Director, según estas dos leyes anteriores que hemos mencionado, las EPS están entonces en la obligación de atenderlos, pero ¿qué debe hacer un paciente en caso de que se le niegue la atención? Bueno, en un caso de negación de la atención, no solamente en estos casos digamos, de afectaciones, de violencia sexual, sino en cualquier otro tipo de atenciones que se manejen en urgencias y se niegue el acceso a los servicios, pues la tutela es la herramienta más eficaz para poder pues solicitar la atención inmediata. Y en muchos de los centros hospitalarios, especialmente aquí en la ciudad de Medellín, pues ya hay personal incluso de la personería de Medellín que acompaña a los pacientes y que de alguna manera pues garantiza que haya ese acceso inmediato. Y pues modestia aparte, la ciudad de Medellín tiene unos prestadores de servicios de salud públicos y privados que no obstaculizan el acceso a la población, en especial en los servicios de urgencias. Puede que en otros servicios ambulatorios sí todavía nuestro sistema impone unas barreras de autorizaciones que deben venir de las EPS, de los intermediarios financieros y demás, pero lo que es la atención de urgencias se garantiza de manera inmediata. Por eso tenemos un colapso permanente en los servicios de urgencias que se convirtió, como si se quiere, en la puerta de entrada al sistema. Ya no es el médico general, la consulta médica ambulatoria, la interconsulta con el especialista, sino que es la gente desesperada busca los servicios de urgencia y por eso mantenemos los servicios de urgencia a más del 150% de ocupación. Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, gracias por acompañarnos aquí en Cosmovisión Noticias. A pesar del poco aumento que se le realizó al salario mínimo y el aumento al IVA al 19%, también ha generado todo tipo de controversias el incremento realizado a los impuestos vehiculares. Adicional a esto, se encontró un error en el cálculo de la tabla de los impuestos. El aumento en los impuestos vehiculares generará caos este año en su intento del gobierno nacional por precisar el avalúo del parque automotor colombiano. Cada propietario deberá solicitar por escrito a ese despacho el valor del avalúo indicando clase, marca, línea, cilindraje del motor, número de pasajeros, capacidad de carga y el año del modelo. ¿Por qué se dan estos aumentos? En primer lugar, el ministerio actualizó su base de datos y el precio de los vehículos que estaban, digámoslo así, atrasadas lógicamente. Esto ha hecho que un vehículo que costaba, por decir algo, 36 millones para el ministerio, está costando comercialmente 41 o 42 millones. Eso indudablemente implica un incremento en el impuesto que se va a pagar, porque anteriormente iba a pagar con 36 millones el 1.5 y ahora debe pagar con el 2.5%. En eso coincidieron la Gobernación de Antioquia y la Asociación del Sector Automotor y Asopartes al referirse a la resolución 5358 expedida sin anuncios el pasado 30 de noviembre por el Ministerio de Transporte y que entró en vigor hace una semana. Implicaciones que esto tiene, lógicamente, hay un grupo de dueños de vehículos que van a tener que pagar un poco más de impuestos, lógicamente, pero también se encontró que había errores en la tabla del ministerio en el precio de muchos vehículos. Sí se afecta el bolsillo de los dueños de los vehículos, que lo llamen como lo llamen, pueden llamarlo que se modificó la base gravable, que no se está aumentando,
pero sí hay un incremento que el dueño del vehículo lo va a sentir. Para Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes, la intención del gobierno es sana al pretender ajustar el valor de los vehículos a su precio comercial real y dar cumplimiento al artículo 143 de la Ley 488 de 1998. Un dragoneante del IMPEC fue abaleado en horas de la mañana cerca de la cárcel El Pedregal en la ciudad de Medellín. Esta es una noticia en desarrollo que nos amplía Julián Vázquez. Julián, adelante. Efectivamente, Sebastián, el uniformado identificado como Álvaro Javier Benavides había salido de trabajar esta mañana después de cumplir un turno de aproximadamente 24 horas de trabajo cuando fue interceptado por sicarios quienes le propinaron alrededor de 10 y 12 disparos que instantáneamente le causaron la muerte. El guarda además había sido trasladado desde hace aproximadamente 4 meses desde el Tolima y personal del IMPEC rechazó este hecho y otros más de los cuales personal de estos centros de reclusión también han sido víctimas. El hecho que se registró alrededor de las 7 de la mañana aún es materia de investigación por parte de las autoridades y fue gracias al aviso de un ciclista que se movilizaba por la zona que se conoció el caso. En otras noticias también nacionales, en Pasto, 2 médicos y una enfermera jefe también perdieron la vida en la madrugada de este sábado después de que su carro chocara con una de las carrozas que participó en el desfile del Carnaval de Negros y Blancos y las autoridades investigan si el conductor conducía con exceso de velocidad. Por el momento es toda la información, pero por supuesto seguiremos atentos a las noticias en desarrollo que se originen durante esta emisión. Ya regresamos. A 3 meses de cumplirse la fecha pactada entre la constructora Lérida CDO y las víctimas afectadas por el derrumbe de la torre de Space, la nueva administración de la alcaldía de la ciudad de Medellín se reunió con la Superintendencia de Sociedades para intentar llegar a un acuerdo. La Superintendencia de Sociedades y la Alcaldía de Medellín sostuvieron una reunión el día de ayer en la que la entidad le detalló a la actual administración las gestiones que lideran el proceso con la constructora CDO y la reparación de los afectados del desplome del edificio Space y las demás unidades residenciales que fueron evacuadas. Aunque todavía no se han contemplado cambios en la metodología de trabajo, la nueva administración municipal ya quedó informada de la situación financiera de las 5 compañías que se encuentran en la organización y la sociedad en liquidación. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que la próxima semana se reunirá con los delegados y representantes de las familias afectadas y así fijar una posición. La próxima semana voy a invitar a los delegados y a los representantes de las familias y de las personas afectadas, me reuniré también con ellos y ya nosotros también fijaremos cuál es nuestra posición. Lo cierto es que nuestro deber también es acompañar el proceso, acompañar a las familias, a las personas también afectadas y mirar qué soluciones definitivamente se van dando. Gutiérrez también mencionó que se está revisando la demanda que los constructores interpusieron en contra de la administración municipal. Y es momento de hacer una pausa comercial aquí en Cosmovisión Noticias. Ya regresamos con la información internacional. Quédese, volvemos.